empezar la grabación. Buenas noches a todos. Hoy le comentaba a Majo fuera de la grabación que se llenó la sala de anestesiólogos y eso me da mucho gusto. Tienes buen poder de convocatoria, Majo. Está padre y aparte creo que el tema da para mucho. Te dejo hoy, bueno, la intención era que uno de tus residentes te apoyara, pero tenemos ahí un problema técnico. Yo creo que a ver si en el transcurso de la charla se va integrando. Bienvenida, Majo. Creo que todos la conocen, pero para los que no, Majo es anestesióloga pediatra egresada al INP y ahora está en el programa de cirugía cardíaca en el Hospital de Niño Poblano. Majo, todo tuyo el micrófono y muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Seguro. Ahí estamos, Majo. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, ya me presento el doctor, soy María José Pagán, anestesióloga pediatra. Le voy a dar mi residente Stephanie, pero pues tiene problemas con la conexión. Entonces, parte del tema es el uso de hemoderivados o antifibrinolíticos en cirugía cardíaca. Entonces, este artículo me parece que ya lo habíamos visto con el doctor Gustavo García, que era parte de disminuir las transfusiones y sobre todo en esta parte del cebado sin hemoderivados. Y en este artículo el objetivo era demostrar que pueden tener estrategias restrictivas transfusionales en pacientes. Y aquí, pues, sabemos que el paciente pediátrico per se, pues, tiene alto riesgo a un sangrado, no solo por la cardiopatía, sino por toda la inmadurez que este conlleva. Y, pues, obviamente cuando va a una cirugía cardíaca, el volumen de cebado, pues, normalmente, pues, es mucho más grande para él, entonces no puede compensarlo, es susceptible a las isquemias y tiene baja tolerancia a la anemia. De aquí, pero el paquete globular tampoco es tan malo, ¿no? Nos da un beneficio, aumento del suministro de oxígeno, pero pues con esto llevan muchísimos riesgos, desde infección, aumento de tiempos de hospitalización, sobre todo en el paciente pediátrico, pues las complicaciones pulmonares, entre otras, ¿no? Y bueno, este artículo nos habla de esto, ¿no? De disminuir o hacer estrategias restrictivas y dentro de su estudio no me voy a detener mucho porque son varios artículos, ¿no? Y entonces, ¿qué hematocrito toleran? No menor a 24%. Y aquí es muy importante que a todos los neonatos y a los pacientes que iban a paro circulatorio, se les dio a todos antifibrinolíticos y esteroide a este grupo de edad. Entonces, pues es parte de un tratamiento restrictivo, por así decirlo, ¿no? Para evitar las transfusiones. No manejan ni dosis de antifibrinolítico ni de esteroide, que ya lo hemos hablado en muchas diferentes ocasiones para las diferentes estrategias, ¿no? Con el esteroide. Pues, ¿cuál es el mecanismo de estos medicamentos? Tanto el ácido aminocaproico como el tranexámico, pues son análogos de la lisina que inhiben la fibrinólisis, inhiben competitivo del sitio de unión de lisis en plasminógeno y previene la interacción de fibrina con plasma y forma un complejo reversible con el plasminógeno y plasmina y, y satura el sitio de unión con la lisina. Estas bloquean la disolución de coágulo prematuramente, por lo que será y serán efectivas cuando la coagulación ha ocurrido, ¿no? Entonces, el ácido tranexámico se ve 10 veces más potente, farmacológicamente hablando, que el ácido aminocaproico. En este otro artículo demuestran si pueden revertir
con un medicamento que es el Divagatran, en este caso, que es para la fibrilación auricular, sí pueden revertir esta coagulopatía, ¿no? Que es similar a la warfarina o intenta, ¿no? Bueno, es el tratamiento comparativo con la warfarina, sobre todo para las hemorragias secundarias. Hacen 6 grupos, diferentes dosis de tranexámico y aminocaproico y van comparando. Entonces, estos no logran revertir la coagulopatía mediada por el tiempo de coagulación activado. No hubo diferencia significativa en la medida del ACT e incluso las ratitas que usaban también recibieron vía oral tanto placebo con los medicamentos y tampoco. Entonces, esta parte de vía oral, por ejemplo, en la cirugía ortopédica se usa muchísimo para cirugía de cadera. Todos los pacientes ya últimamente van con ácido tranexámico para este tipo de cirugías, para disminuir el sangrado sobre todo. Este otro artículo, al principio te va marcando que el aminocaproico pues ya está muy en desuso. Yo no sé qué medicamentos usen en sus centros. Por ejemplo, en el Hospital del Niño Poblano nosotros tenemos aminocaproico porque el proveedor es el que nos da. No sé quién hizo las licitaciones ni cómo sea, pero es el que nos da, es el que usamos. Pero en este estudio lo marcan como si ya estuviera en desabasto, ¿sale? Entonces, evalúan el rendimiento de estos dos. El problema de este artículo es que es in vitro, perdón. Igual, se fueron haciendo las mediciones según tanto las dosis como las concentraciones del plasma, y así fueron reportando cada uno. Esos son los 4 tipos de presentaciones que tuvieron al 50% de la dosis, con una dilución de 3,000 unidades, y al 25 y la dilución en 1,500. Y en todas las opciones que tienen es que para diferentes tiempos de medición, el ácido tranexámico era mucho más eficaz o más potente que el aminocaproico. Entonces aquí tenemos que el TTG, que es el tiempo total de generación del trombo, pues también está beneficiado más por el ácido tranexámico a una dosis de 10 microgramos por mililitro. Y en esta igual, y en todas se ve que hay un beneficio por el ácido tranexámico. Entonces se logró comparar el valor de las equipotencias de los dos antifibrinolíticos a distintas concentraciones diseñadas para preservar la función plaquetaria durante la bomba extracorpórea. El ácido tranexámico parece tener una eficacia superior en comparación que el aminocaproico en el contexto de lisis mediada por TPA en el plasma humano, y realmente no necesita dosis tan altas como en otros grupos en otros artículos, perdón, se ha visto dosis mucho más altas de ácido tranexámico, que son las que probablemente nos llevan a tantas complicaciones, que también se han hablado de estas complicaciones, sobre todo las crisis convulsivas, que lo podemos referir a las dosis altas que van llevando. Entonces, las limitaciones de este estudio: no se evaluaron los cambios fibrinolíticos en la sangre total, no se exploró la determinación de la activación plaquetaria mediada por plasmina que podía detectarse con estas técnicas, y no puede evaluar razonablemente la fibrinólisis plasmática en concentraciones clínicamente terapéuticas. Y el ácido tranexámico superó al aminocaproico en plasma in vitro. Este artículo, que nos habla de la eficacia y del ácido tranexámico en cirugía pediátrica y la seguridad, perdón, solo es de un centro, se hace en China, en un hospital de China, es retrospectivo, unicéntrico, y va desde el 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2010, y en total fueron 2,026 pacientes.
El grupo control, 1056 pacientes. A este grupo no se le administró ningún antifibrinolítico y el grupo de ácido tranexámico fueron 917 pacientes. La dosis se realizó después de la inducción con un bolo de 15 miligramos kilogramo y un mantenimiento de 15 miligramos kilo hora. Y una vez que terminaba la bomba, se retiraba. Las cirugías que utilizaron en este estudio, CIA, CIB y tetralogía de Fallot. Se usa para el inicio de la bomba, heparina, 400 unidades por kilo, llegando a un ACT mayor de 480. El cebado fue con cristaloide y coloide. En teoría no sé, en un grupo mayor de 10 kilos era sin sangre, pero los pacientes menores de 10 kilos, en este sí se tuvo que usar el cebado con sangre. Y la dosis de protamina de 1 a 1.2 sobre 1. Tenemos un resultado primario, que es el sangrado postoperatorio, que se hace que las enfermeras midan todos los drenajes y realmente puedan cuantificar adecuadamente, sobre todo el pericardio, el mediastino, todas las ondas que se dejan. Y aquí se iba a medir la sangre. Entonces, sangre total antes de retirar los drenajes y el volumen del pericardio del mediastino. Y de forma secundaria, las transfusiones halogénicas post-bomba o el sangrado intraoperatorio como tal durante la cirugía, que en teoría no debería ser mucho. Aquí se hizo por demografía, el sexo, altura, peso, todo de los pequeñitos. Fueron 584 bebés menores de 1 año y 884 pacientes pediátricos menores a 10 kilos. Entonces, en esta tablita, pues ya ponemos todos van representando todo, la edad, el sexo, ¿no? El tipo de cirugía, la Fallot, CIA, CIB. Y la hemoglobina con la que entran, y la hemoglobina que se espera, las plaquetas, los tiempos, el sangrado. Entonces aquí podemos ver que pues la edad se va menores de 1 año y mayores de 1 año. Con el grupo realmente no hay diferencia, son bastante homogéneos los dos grupos. Las limitaciones, que es retrospectivo, que es un solo centro, y excluye pacientes con cardiopatías y cirugías mucho más complejas. Entonces, como tal, este artículo nos habla que el ácido tranexámico tuvo efectos en la reducción de las pérdidas de sangre postoperatorias en bebés, sobre todo en los que pesan menores de 10 kilos, y en niños cianóticos, pero no el requisito de las transfusiones halogénicas. Y es seguro en pacientes pediátricos, ya que el riesgo de convulsiones lo marcan ellos como 0.6%, y en otros artículos nos hablan hasta 1.6 o más altos dependiendo el texto encontrado. Y este último, que es del 2019, el objetivo principal es comparar la eficacia del ácido aminocaproico con el ácido tranexámico en la reducción de las pérdidas de sangre y los requisitos de transfusión en pacientes sometidos a cirugía cardíaca bajo bypass cardiopulmonar. El problema de este artículo con nosotros es que habla de un paciente adulto. Entonces, pues sabemos que son muy diferentes o los riesgos de sangrado son otros, ya que hay una coagulopatía o un sistema de coagulación inmaduro en el paciente, en el recién nacido, sobre todo los neonatitos que van a una cirugía, y pues esto nos hace mayor riesgo de sangrado, que ya lo hemos mencionado. El cálculo de la muestra basado en BART, el estudio controlado, aleatorizado, doble ciego. Este es un muy buen estudio, va del 2008 a septiembre del 2011, también de un solo centro, la cirugía de revascularización coronaria y recambio valvular.
La inclusión, mayores de 18 años, uso de bomba, cirugía de revascularización coronaria y recambio valvular. Y la exclusión, pues los menores de 18, el rechazo a transfusión, de transfusiones, alergias a cualquiera de los medicamentos, que ya hayan tenido algún infarto cerebral, ¿no? Y ya entre otras. La dosis que se usó de aminocapróico en bolo es de 150 miligramos kilo, también una dosis alta, mantenimiento de 15 miligramos kilo hora, y de tranexámico el bolo a 30 y de mantenimiento a 16. El antifibrilítico se administró después de la inducción anestésica en todos los casos, y las infusiones de mantenimiento en ambos fármacos fue interrumpida cuando el paciente llegó a la unidad de cuidados intensivos. Bueno, los pacientes, perdón, no sé cómo quitar esto. Los pacientes tenían niveles de tromboelastografía y dímero D extraídas en los siguientes puntos. Después de la incisión, para antes de la carga antifibrilítica, inmediatamente después de la dosis de carga del medicamento, y en reversión post-protamina que para la heparina, ¿no? Entonces, la transfusión del paquete globular según protocolo de institución restrictivo con hemoglobina menor a 8 gramos sobre decilitro o inestabilidad hemodinámica con sangrado activo. Era la razón por la que iba a transfundir. La cirugía más común, bypass coronario, el 75.4%, con el aminocaproico, y el 54.4% ácido tranexámico. No hubo diferencias en el uso de los dos fármacos anticoagulantes preoperatorios. Los valores del trombobasales no mostraron diferencias de fibrinolisis postprotamina. El índice de Truss, el grupo de alto riesgo para transfusión, el 23% con ácido aminocaproico y 26% con tranexámico. Y muy alto riesgo, el 32% se usó aminocaproico y el otro tranexámico. Aquí tenemos las gráficas. La diferencia de la media para drenaje de los 4 grupos horarios no tuvo diferencia significativamente estadística. Igual aquí las tablas que podemos ver que no. Aquí esta sí pareciera que sí tiene a las 24 horas, y el ácido tranexámico se ve con un poco, con datos superiores al aminocaproico. El objetivo primario no fue cumplido. La evaluación estadística externa reportó utilidad, la muestra era pequeña y el poder estadístico se calculó con base en una tasa de transfusiones del 61.8%. En el centro solo se encontró incidencia del 35%. Entonces, en conclusión, este estudio sugiere que tanto el aminocaproico como el tranexámico tienen similitudes y efectos sobre los drenajes postoperatorios, o sea, en relación al sangrado, y el aminocaproico fue asociado con menor tasa de transfusiones en la cirugía de bypass coronario, así no el ácido tranexámico. Y en conclusiones, pues los antifibrinolíticos ayudan a la reducción del sangrado postoperatorio dentro de las primeras 24 horas, cualquiera de los dos. En la actualidad no hay una diferencia estadística entre los dos. Se tendría que hacer más estudios con unas muestras más grandes, de preferencia varios centros, para que se pueda valorar su efectividad. Parte de las estrategias restrictivas de transfusiones en cirugías cardíacas son lo que se está manejando últimamente, que van a beneficiar a los pacientes. El ácido tranexámico es seguro para los pacientes pediátricos, sobre todo a dosis más bajas, de 5 a 10 miligramos por kilogramo, y en una infusión a 15 miligramos kilogramo hora o menor.
El Texas Children creo que lo usa en bolo a 10 y la infusión a 5, si no mal recuerdo ahora. Entonces, yo también uso más dosis mucho más bajas y el aminocaporoico también lo uso con una dosis mucho más baja de lo que todos los artículos reportan. Y luego se necesitan más estudios con intención a tratar para poder determinar el impacto en cada fenolítico en los diferentes tipos de cirugía, sobre todo en aquellas que tienen mayor riesgo, pues una CIA, una CIB a lo mejor no tienen tanto riesgo, dependiendo también, hay otros factores, la edad del paciente, lo que sea, pero pues no es una cirugía tan, ni siquiera va a tener tiempos prolongados de bomba y eso, entonces estaría bien hacerlo en cirugías de alto riesgo para ver el beneficio real de estos medicamentos en relación a la transfusión sobre todo, porque sí disminuye el sangrado, pero a la mera hora estos pacientes se van a transfundir. Entonces, eso es lo que hay que valorar en las siguientes clases. Y eso es todo de los artículos. Muy bien, Majo, muchas gracias. Pues muy interesante. Pues no sé si existan preguntas, comentarios. Sobre todo los comentarios en relación a qué medicamentos usan. Yo no tengo opción, solo tengo aminocaporoico. En todas las cirugías de cardio aquí, porque el mismo proveedor es el que nos da a todos. Entonces, en todos uso aminocaporoico. La dosis que yo uso normalmente es para cirugías de alto riesgo, 75 miligramos kilo en bolo, y rara vez pongo infusión. De acuerdo. Bueno, las de alto riesgo sí uso infusión más bien, y las que no, solo les pongo una dosis previa entre la inducción y entrar a bomba de aminocapróico, que es el que yo tengo. Y para las de bajo riesgo, 50 miligramos kilo es lo que yo estoy usando. Y pues, al parecer les ha ido bien. Sangrado no hemos tenido. Sí, es que justo tocaste un punto importante y ahorita seguramente el doctor Bolio nos va a comentar. El problema es la disponibilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en el hospital de repente no tenemos ni uno ni otro y entonces tenemos que buscar como opciones o que si en la prueba podemos obtener alguna clase de donación, etcétera. Pero realmente creo que nuestro principal problema ahorita es la disponibilidad de ambos medicamentos. Yo, bueno, ese es... No, nomás quería yo aclarar del Dabigatran, Majo. El Dabigatran es un anticoagulante oral. Ajá. Lo que pasa es que cuando se estudia el sangrado en pacientes postoperatorios o en los estudios de sangrado, sobre todo para saber qué reponer, si productos sanguíneos, si concentrado de proteínas protrombínicas, si usar antifibrinolíticos, si usar protamina, o sea, de todo lo que tenemos del armamentario farmacéutico o bueno, sistémico para mejorar o para disminuir el sangrado, lo estudian mucho en 4 tipos de pacientes. Ginecológicos, sí. Trauma. O sea, uno es gineco, otro es trauma, otro es pediátricos o sea, cardíacos, y me falta ver qué, bueno, y hay otro, no me acuerdo cuál, neuroquirúrgicos. Entonces, pacientes neuroquirúrgicos, cardiovasculares, trauma en general y gineco son como que 4 especialidades muy sangronas, y muchos pacientes adultos en cualquiera de estas circunstancias están tomando por cualquier razón anticoagulantes. Entonces el Dabigatran, de los nuevos anticoagulantes orales para tratar de buscar algo mejor que la cenocumarina, se han sacado estos inhibidores directos de la fibrinolisis, pues, o inhibidores directos de la fibrina, pues. Entonces, el Dabigatran es uno de estos, pero pues todos tienen antídoto, y en particular los otros, Rivaroxaban, por ejemplo, y otros se pueden usar para contrarrestar los concentrados de proteínas protrombínicas, pero el Dabigatran no tiene un buen antídoto. Y el único antídoto para Dabigatran es un anticuerpo monoclonal en contra del Dabigatran, que es el Italcimab, algo así, pues. Entonces,
nada más aclarar, porque lo que quisieron hacer en ese estudio era ver si el ácido tranexámico o el ácido epsilon aminocaproico podían en un momento dado servir de antídotos del dabigatran y no sirven como antídotos de dabigatran. O sea, si el paciente tiene dabigatran y está sangrando y hay que contrarrestar el dabigatran, No va a creo, no sé, que hasta el momento ya hay otros antídotos más nuevos de otro tipo, pero el que estaba hasta hace unos años era nada más el italizumab, algo así, que es un anticuerpo monoclonal contra el dabigatran. Sí. Y bueno, y todo lo demás, ¿no? Y bueno, pero definitivamente, como lo menciona Carlos, nosotros, bueno, pedimos todos los días que haya alguna manera de poder ya tener o sea, que no sea para unos sí y otros no, sino ya que sea de rutina, tener o ácido tranexámico. Teníamos ácido aminocaproico, pero por alguna razón ya se dejó de importar y todo el ácido aminocaproico lo hemos usado hace 30 años, desde que yo llegué al hospital, pero de repente hay, de repente no hay. Y ahorita la situación de disponibilidad es que no hay quien importe ácido tranexámico, que todavía, o sea, donde lo ponen y donde lo usan es de contrabando, para hablar pronto. Y el ácido aminocaproico sí se puede importar, pero no está autorizado ahorita para el sector salud la importación de medicamentos. Entonces, nosotros no podemos como hospital público comprar aminocaproico porque no tiene registro sanitario. O sea, parece una bobera. Y yo creo que a nadie le interesa tener el registro sanitario ni de uno ni de otro para poderlos importar porque el precio pues, no compensaría. O en cuanto alguien consiga el registro sanitario, otro laboratorio se agandalla y entonces en base a ese antecedente de registro sanitario ya lo mete mucho más barato y el laboratorio que haya conseguido el registro sanitario ya no le salió la inversión para conseguir el registro sanitario para poder vender. O sea, como un poco, Carlos, lo que nos pasó con el polvo de papa, ¿no? Que logramos que entrara al hospital porque con un laboratorio hicimos pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando por fin ya quiso llegar otro laboratorio y decir, pues yo lo tengo más barato. Qué padre, y tú no invertiste nada en hacer las pruebas clínicas y todo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí anda eso, o algo así parecido anda la cosa, de que no autorizan ni la entrada de ácido tranexámico, pues, ni el registro sanitario del aminocaproico, ¿no? Y bueno, pero pues si nosotros de eso estamos pidiendo nuestra limosna, ¿no? De acuerdo. Carlitos, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Carlos. Bueno, igual, misma situación, yo creo que lo explicó muy bien. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ahora sí, misma situación que comentaba el doctor Bolio. Nosotros estuvimos utilizando ácido tranexámico pues todo este tiempo hasta que se suscitó esto que menciona de el problema de importación y todo. Ahorita estamos con aminocaproico y yo creo que muy pronto se va a terminar. Prácticamente eran los últimos frascos ámpula que teníamos guardados los que estamos utilizando. Acerca de los estudios, sí han hecho muchos estudios farmacocinéticos de la dosis de ácido tranexámico en los últimos años. El último nada menos salió el año pasado, 2019-2020, salió un estudio muy interesante creo que es de Múnich, donde hacen la correlación de manera in vitro de la farmacocinética de ácido tranexámico, y ellos hacían una correlación con una dosis de bolo entre 9 a 15 miligramos por kilo, la carga, con una carga igual entre 9 a 15 miligramos por kilo en bomba, y una infusión entre 2 a 7 miligramos por kilo, y creo que se corroborado en Estados Unidos, creo que es un estudio bastante importante de alrededor de unos 270, 300 pacientes,
en el que se corrobora esta farmacocinética que era teórica, se corrobora de manera in vivo en neonatos y menores de 2 años. Y de hecho, como creo que lo mencionaba Majo, actualmente la dosis recomendada, por ejemplo, en Estados Unidos para ácido tranexámico, un bolo de carga lo hacen por grupo etario o por peso, digamos, del niño. Un bolo de carga de 10 miligramos por kilo en neonatos con infusión a 2 miligramos por kilo, y solamente a la bomba 10 miligramos dosis total, 10 miligramos por kilo dosis total. Y para el mayor de los niños mayores de 5 kilos, es un bolo de 15 miligramos por kilo con una infusión a 5 miligramos por kilo, ¿verdad? Entonces hace la diferenciación del peso, y todos aquellos niños que están por arriba de 10 kilos, continúa la recomendación anterior, que era la de 15 miligramos por kilo con infusión a 5 miligramos por kilo, y una dosis de carga de 10 miligramos por kilo a la bomba, ¿verdad? Ese creo que prácticamente es la última validación y es la que está utilizando tanto Boston como Texas. En cuanto a ácido aminocaproico, aparentemente también todos los estudios lo que dicen es que a dosis equipotentes la efectividad es muy similar. Pero sí, la dosis equipotente son 75 miligramos por kilo en bolo, de 75 a 100 miligramos por kilo en bolo, más continuar con la infusión, ¿verdad? O hacer bolos repetidos en inducción anestésica, entrada a bomba y salida de bomba, ¿verdad? De estas mismas dosis. Parece que son como las dosis equipotentes con los antifibrinolíticos. Creo que también vale la pena mencionar el último consenso de sangrado en edad pediátrica o de hemorragia en edad pediátrica, donde prácticamente desaconsejan el uso de precipitados, ¿verdad? Y recomiendan el uso de concentrado de fibrinógeno, ¿verdad? Ujú. Y sí, que creo que pues yo creo que ya lo habíamos mencionado en alguna de los anteriores. Charlas, sí. Y pues sí, a ver cuándo vamos a tener alguna vez bien regulado eso de los antifibrinolíticos, de la compra y la venta. Pues estoy seguro que el doctor Bolio entiende mejor esas situaciones, pero sí, definitivamente es una lata no tener, sobre todo cuando se acostumbra uno a tener y de repente se lo quitan. Bueno, Carlitos. Yo quería preguntarles, ¿qué pasa, por ejemplo, ¿cuándo prolongar la infusión de este tipo de medicamentos a la terapia intensiva? Yo sé, y podría ser muy lógico decir, a ver, si el niño está sangrando y es un niño que a pesar de muchas situaciones sigue sangrando, bueno, lo llevo a la terapia. Pero ¿existe algún criterio importante en el que podemos ver, a ver, este niño lo voy a mantener con esta infusión 24 horas, porque independientemente de que esté sangrando y pierda factores de la coagulación, todavía existe la posibilidad del uso? ¿Hay algo al respecto? Yo creo que el criterio en eso es o sea, deberíamos de correrle tromboelastografía a nuestros Exactamente, pacientes, sí. ya sea Rotem o Sí, trombo normal. O sea, es que es como que andamos a ciegas, Charlie. O sea, sí. El chiste es ver qué si le no falta, corremos el no trombo, ponerle todo. exacto. Es ver qué le O sea, falta. corres el trombo y dices, está en fibrinolisis, pues dejamos el antifibrinolítico. Es cuestión de amplitud, le faltan plaquetas, ¿no? O sea, al final debería de ser eso. Es como cuando tú ves un catéter de la pulmonar y dices, está alta la pulmonar, pongámosle óxido nítrico. Yo creo que deberíamos de tenerlo. Desgraciadamente, yo sé que no lo tenemos en todos los lugares. E incluso
Por ejemplo, nosotros o sea, aunque tenemos la disponibilidad de, por ejemplo, tromboelastografía, no lo corremos en todos los pacientes porque pues es caro. Entonces, y muchas veces tenemos el retraso de que tomas el trombo, o sea, una de las estrategias que hemos estado adoptando con pacientes de alto riesgo, cirugía de aorta, hipotermia profunda y demás, es correr un trombo justo en el momento de salida y no tenemos ROTEM, entonces corremos el trombo a la salida de la bomba y reponemos lo que normalmente reponemos de manera empírica, y posteriormente vemos el trombo cómo va corriendo en esos primeros minutos y agregamos algo según vayamos viendo clínicamente el sangrado del paciente, porque no tenemos la posibilidad de correr 2 trombos, por ejemplo, que sería lo ideal. O entiendo, yo vi que por ahí anda Laurita, que allá en centro médico sí tienen ROTEM, tal vez ellos tienen la posibilidad de hacer eso, pero pues nosotros no, solo corremos uno cuando mucho y hacemos eso, pues, o sea, cuando vemos que reponemos todo lo que tenemos, tiramos el tromboelastógrafo y si vemos que va faltando algo, ahí le vamos agregando. De acuerdo. Es que justo para allá iba la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la experiencia del trombo y del ROTEM en los diferentes centros? Ya me dijiste tú que, bueno, ¿qué pasa con ustedes? Yo sé que es algo que tarde o temprano tendríamos que tener y que nos va a ahorrar costos independientemente del costo elevado del mismo estudio, ¿no? Pero más bien era preguntar ahora cuál es la experiencia con el uso de y realmente si se está usando, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta que precisamente la fibrinolisis es lo último de la coagulación. E incluso en el ROTEM o en el tromboelastograma, pues lo que se mide al final es precisamente la fibrinolisis. Entonces, ahorita estamos hablando con ácido tranexámico y hablando de aminocaproico, estamos hablando de lo último que nos queda antes para evitar el sangrado. Y como están comentando, lo primero que hay que ver es cuál es la causa del sangrado. Y es a lo que voy. No todos los pacientes necesitan ácido tranexámico aminocaproico, no todos los pacientes necesitan concentrado, o sea, Octapro, pues. No todos los pacientes necesitan fibrinógeno y no todos los pacientes necesitan plasma. O sea, el ideal es el que protamina y tantán, porque parinice. Pero estamos hablando precisamente de pacientes de alto riesgo de sangrado, reoperados, cianóticos, con hematocritos elevados, o sea, el paciente con muchas colaterales. Exacto. O sea, ese paciente es con el que tengo que tener todo el armamentario y el ideal para tener un ROTEM o un TEG. Pero bueno, como dice Carlos, en forma empírica se tiene que poner todo. Y más bien es a lo que voy. O sea, sí tenemos que tener tranexámico, sí tenemos que tener o aminocaproico, pero también tenemos que tener todo lo demás. Estoy de acuerdo con que los críos como que antes se usan porque no hay fibrinógeno, pero sí está ya comprobado que es mejor el uso de fibrinógeno. El crío se usa para sustituir fibrinógeno, para reponer fibrinógeno. Si ya tengo fibrinógeno, pues uso fibrinógeno. El Octapro se usa para todos los factores de coagulación que me hagan falta. Ya hay hasta factor 7 específico o factor 8 específico, pero bueno, así del cóctel, del combo trombo, como decimos a veces, el combo trombo debe incluir plaquetas, debe incluir Octapro, pues, o concentrado de proteínas proteomínicas, debe incluir tener disponible fibrinógeno y debemos tener también la disponibilidad de antifibrinolíticos, ¿no? Como aminocaproico o como tranexámico, ¿no? O antes que había aprotinina, la aprotinina, yo no sé por qué la sacaron, la quitaron porque sensibilizaba mucho en los adultos y producía, en la segunda vez que se usaba, producía insuficiencia renal, pero aprotinina se sigue usando en otras áreas. Localmente, pues, cuando se usa
trombina tópica se usa con naprotinina, ¿no? Como antifibrinolítico del coágulo local, pues. Cuando usamos coagulantes tópicos, pues, Tisil y Tiscol y todos esos, ¿no? Pero bueno, pues sí. Ahora sí, yo no, de que necesitamos para todo esto un tromboelastograma, pues sí. Y ahora sí, no sé, Carlos, tu pregunta, ¿no? No sé, los demás centros sí tienen, quién tiene experiencia y cómo están usando el TEG o el Rotem, ¿no? Nosotros no tenemos para nada. Antes agarrábamos una gota de sangre y veíamos en qué momento. No, no es cierto. Pero ahora Con con un COVID ya no se palillo. puede. Con Ya no un tocamos batidor de nada. los de Nexpreso. No, pues no tenemos. La verdad es que la mayoría de los centros no lo tienen. Y como dice Carlitos, que ellos lo tienen, pero lo usan con los de alto riesgo, porque pues también el costo es muy alto. Entonces, si un buen centro todavía lo va viendo No, a qué pacientes sí, el resto de nosotros nos quedamos con nuestra no, y gotita de luego sangre ahí hasta les que viene haga la todo. otra. Ok, ya no sangra mi paciente, lo paso a la terapia y es un fondant y se me trombosa, ¿y ahora qué hago, no? Esa es Porque la otra, ese es el porque otro eso riesgo. también decían, ¿no? Que es el uso indiscriminado de estos medicamentos, pues te lleva también para el otro lado, sobre todo en adultos, el riesgo de De hacer un stroke, trombo en cualquier sí, otro lado, exacto, sí, neurológico sobre todo, un infarto es cerebral mucho por un más trombo, ¿no? alto. Entonces, pues no se debe usar en todos los pacientes, solo los de alto riesgo. Pero pues creo que el paciente pediátrico, como ya dijimos, ¿no? El cianótico, hematocritos muy altos, neonato, son alto riesgo y no para todos tenemos. Y pues tienes que ir compensando. Entonces, Hola, Sí. buenas noches. Me voy a Hola, meter de Rosa, interno. adelante. Oigan, nada más difiero un par de cositas. No sé si pudiste dentro del, bueno, no fue parte de los artículos del día de hoy, pero existen unas guías ya bien puestas, que son en inglés, en la red del avance del manejo de sangre, el paciente, hemostasia y trombosis, que están basados en las estrategias del Patient Blood Management. Y hay un grupo de trabajo que se ha dedicado hace más de 20 años a analizar esto, que es el grupo del doctor Faraoni, que está en Toronto, en el Sick Kids. Y ellos tienen 20 años trabajando en hemostasia, coagulación, transfusión en el paciente pediátrico en cirugía cardíaca, ¿no? Y este grupo fueron los que, la base de que escribieran estas guías, ¿no? Que se publicaron en el 2019, después de que salieron las del paciente adulto en el 17, pues salieron las del paciente pediátrico en el 19. Y dentro de la controversia que se presenta por la falta de evidencia formal, dicen ellos, porque no se puede experimentar por ética, las recomendaciones que incluyen son muy claras, ¿no? Entonces ellos dicen que en toda la cirugía cardíaca pediátrica debemos utilizar antifibrinolíticos, retomando este tema, ¿no? Porque en toda la cirugía cardíaca pediátrica hay riesgo de fibrinolisis y ellos tienen 32 artículos hablando de que la fibrinolisis se acelera desde el momento que se abre el esternón, por ejemplo, en la exposición, etcétera, ¿no? Entonces, el contacto con una superficie no endotelial, la membrana y bueno, y también la prolongación de la cirugía, ¿no? Entonces ellos establecen como primer regla y de hecho lo hacen como una recomendación grado 1B porque no ha habido estudios doble ciego donde se demuestra como tal, pero 1B en que el antifibrinolítico debería de utilizarse en toda la cirugía cardíaca pediátrica. Y entonces, a raíz de esto, pues ellos empiezan a hacer una serie de recomendaciones en relación al uso específico de estos, ¿no? En las guías son bastante extensas y hablan pues prácticamente de todos los factores alrededor de esta pérdida de la capacidad de coagulación adecuada en la cirugía cardíaca pediátrica y neonatal, pero específicamente hablando del
de los antifibrinolíticos, pues ellos se basan también en estudios que han realizado ellos mismos, que no recomiendan las dosis elevadas por el riesgo de crisis convulsivas, que está relacionado también con el tiempo de administración. Hay que recordar que al inhibir los receptores GABA, pues puede suceder esto. En niños y en neonatos siempre se van a preferir los análogos de la lisina. Hay lugares donde se están utilizando aprotinina en cirugía cardíaca otra vez, Dinamarca, Canadá, etcétera. Pero bueno, no hay estudios suficientes para recomendarlos en niños por ahora. Y así como dice Carlitos, hay pues ellos hicieron una reunión de varios estudios. No fue un metaanálisis porque no fue una revisión tan grande, pero hicieron una comparación con los estudios más representativos en relación a la población por kilo de peso por edad, buscando una concentración plasmática objetivo de los dos antifibrinolíticos que más se utilizan. Y ellos hicieron dosis de carga diferentes, con una dosis de infusión diferentes, y así se agregaba o no una dosis en bomba, ¿no? Entonces, haciendo la reunión de estos 4 estudios para cada uno de los fármacos, ellos concluyen que la mejor estrategia de manejo de antifibrinolíticos en este grupo de pacientes es específicamente en el ácido tranexámico. Ahí sí lo cambian ellos, menores de 1 año de edad y mayores de 1 año de edad. Ellos recomiendan para los niños menores de 1 año de edad que la dosis de carga debe de ser de 30 miligramos por kilo de tranexámico, con un mantenimiento fijo de 10 miligramos por kilo por hora. Y mayores de 1 año, 10 miligramos por kilo de carga y 10 miligramos por kilo por hora de mantenimiento, sin hacer un ajuste en la circulación extracorpórea. Lo único que dicen es que, bueno, hay que tener cuidado en el paciente que tenga la función renal disminuida. Y con el ácido aminocaproico, ellos establecen como rango de seguridad 40 miligramos por kilo de carga y 30 miligramos por kilo hora de mantenimiento. Esto para obtener la concentración plasmática efectiva que está haciendo la labor de antifibrinolisis, ¿no? Hicieron probando desde 250 picogramos por mililitro hasta concentraciones tan bajas como 20 picogramos por mililitro, ¿no? Y a fin de cuentas ellos describieron que esta combinación, estas dosis, pues fue la más efectiva para tratar, para que fuera eficiente y con todo el respaldo de seguridad, ¿no? Entonces, retomando un poquito los puntos que habías dicho, bueno, uno, se debería utilizar en todos los pacientes. Si tenemos un circuito de circulación extracorpórea, pues va implícito el uso de un antifibrinolítico. Eso es lo que ellos recomiendan. Y 2, ¿hasta cuándo? Bueno, existe el riesgo de que si tú corres un estudio, una prueba viscoelástica, la que quieras, y tienes sus parámetros normales y suspendes el antifibrinolítico porque no lo ocupa, pues a lo mejor hace fibrinolisis, ¿no? Nosotros tenemos los dos, utilizamos tranexámico, utilizamos aminocaproico. La verdad es que en cuestión de efectividad son iguales de efectivos a las dosis recomendadas. Tenemos una tasa de sangrado, pues en lo que yo recuerdo que llevo aquí en Monterrey, que son... Este año cumplo 8 años haciendo cirugía cardíaca pediátrica. No tenemos una sola reintervención por sangrado. Y pues bueno, digo, el antifibrinolítico no es el único factor, ¿verdad? Y sí, disminuimos la tasa de transfusiones porque a todos utilizamos recuperador celular, ¿no? Entonces, es una serie de estrategias en las cuales pues, te vas orientando para que es sí o sí y garantizas seguridad, ¿no? Obviamente, pues, tenemos pacientes que no utilizamos hemoderivados, no son de rutina el uso de los hemoderivados, realmente los usamos solamente en el paciente complejo que tiene alto riesgo de sangrado, y habitualmente nuestra estrategia es antifibrinolítico más recuperador celular, y el único hemoderivado que pudiéramos utilizar es cuando se ceba la bomba, ¿no? Y nada más. ¿En qué hospital? En el Muguerza. Okay. ¿Y cómo lo consiguen? ¿Legalmente o de contrabando? Lo que pasa es que Christus Muguerza es una alianza con el Hospital Christus
americano, entonces pues prácticamente es una sola, pues es una sola fundación, es una sola empresa, ¿no? Sí, claro. Entonces es exactamente lo mismo. Nosotros no hemos tenido problemas por eso. Incluso en el Seguro Social no tenemos problemas por el aminocaproico, ¿eh? No No, hay. no, yo sé que aquí en México tampoco, pero, o sea, en el Seguro Social no, pero ahorita no estoy seguro que en el Seguro Social no se les venga un problema, porque, Sí, pues, porque ayer de mis compras de mi hospital me dijeron el aminocaproico no lo podemos comprar porque es importado y no tiene registro sanitario. Entonces no sé si el Seguro Social lo estaba comprando sin registro sanitario y ya nos los van a dejar, ¿no? Es lo malo. A lo mejor no tenemos problema porque tampoco hay cirugía, entonces puede ser esa la solución. Sí, ahorita se paró todo. Por eso el sangrado también está controlado. Sí, ¿verdad? No, bueno, a esta semana nos pararon los quirófanos en el Seguro Social, ¿no? Igual. Sí, Ya la 34 se hizo 100% COVID. Eso. Y yo, Entonces, adelante. bueno, nada más para cerrar, el único contexto o dos escenarios en los cuales dejamos infusiones de antifibrinolíticos después de la cirugía en el paciente con tórax abierto que aún así con una prueba viscoelástica que pudiera parecer normal o discretamente anormal, si le quisiéramos llamar, y va con tórax abierto a quirófano porque a lo mejor es un neonato, ¿no? Se me ocurre a lo mejor un ahorco órtico, una interrupción de arco aórtico o un traspuesto, una cosa así. A veces se los dejamos y se los interrumpimos 2 horas después en la terapia intensiva si vemos que el sangrado no es importante. Y en los pacientes que sacamos con ECMO, ellos sí les dejamos el antifibrinolítico mientras está en ECMO y mientras, hay que recordar que para canularlo en ECMO, revertimos la heparina completamente y no se inicia con protamina, se damos la dosis total de protamina y no se inicia heparina por lo menos en las siguientes 6 horas, por lo menos, y continuamos con el antifibrinolítico todo ese tiempo. Si vemos que el paciente no sangra, entonces ya se va considerando primero iniciar la heparina y después suspender el antifibrinolítico. De acuerdo. Sí, digo, justo, como bien lo dijiste, o sea, aquí el sangrado es un tema multidisciplinario y nosotros lo decimos, el mejor hemostático es el cirujano y dar bien los puntos, ¿no? Para que no sangre. Exacto, pero al final de cuentas creo que sí, como bien lo dices, o sea, sí es un trabajo multidisciplinario. Suenan muchos temas que son interesantes, que probablemente se puedan tocar durante el año, como es precisamente esta parte del uso del trombo, porque al final de cuentas esperemos que pronto nos estemos ahora sí enfrentando este tipo de problemas nosotros todos los días. Y también suena muy interesante la parte del manejo del sangrado en el paciente con apoyo o un dispositivo de asistencia ventricular, ¿no? Porque el perfusionista se muere de miedo cuando lo sacas y no le pongas heparina, está sangrando y déjale antifibrinolítico. La verdad es que sí es un tema bastante, pues interesante que también se podría tocar en algún momento. Gracias, Rob, por tu comentario. Ahora, la otra también es que en los hospitales debe haber un servicio o pues sí, un servicio de medicina transfusional. La experiencia, por ejemplo, en hospitales en Argentina es que hay un grupo que se dedica precisamente a la evaluación de la medicina transfusional del sangrado y de la anticoagulación. Y son generalmente los que tienen que ver más con banco de sangre, no tanto el grupo de hematología, porque los hematólogos en general lo que buscan es pues bueno, problemas genéticos de la sangre o problemas de otro tipo de la sangre, pero aunque deberían de ver bien la coagulación en el paciente quirúrgico, la coagulación, tanto la anticoagulación como la procoagulación, digamos, hay grupos específicos de manejo y cuando sale el paciente de cirugía cardíaca, ven la situación, ven el tromboelastograma y ellos son los que recomiendan qué productos son los que requiere
los que requiere el paciente en base a las pruebas de coagulación que ese grupo específico hace para el manejo, ¿no? Y apoyan al anestesiólogo, apoyan al cirujano y apoyan al intensivista, ¿no? Entonces, sí un grupo que generalmente es derivado del banco de sangre, pues, o pues sí, de la medicina transfusional, es el que se puede dedicar y han tenido, o sea, les ha ido muy bien. Eso es lo que, por lo menos yo lo sé que lo están haciendo tanto en Chile como en Argentina. No sé en Estados Unidos si haya un grupo específico. Y bueno, pues mismo en Viena, en Austria, ahora sí que ahí me tocó a mí ver un curso precisamente de anticoagulación, no de anticoagulación, sino de manejo del sangrado postoperatorio. Quien lo dirigía es un grupo hematológico dedicado específicamente a esto, a pruebas viscoelásticas, a manejo del sangrado postoperatorio en estas áreas, ¿no? Entonces, sí son grupos muy específicos que pues, que hacen más experiencia porque abarcan varias especialidades y que tienen mayor número de pacientes bien con sangrado, que es lo que están estudiando, ¿no? Y pues es muy variable. Entonces, creo que también deberíamos en los hospitales sería lo ideal, ¿no? En México pues, está difícil, pero lo ideal sería que hubiera un grupo específico para el manejo del sangrado postoperatorio en base a esto, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Majo, nos compartiste por ahí un articulito. Hay una pantalla, perdón. Lo mando ahorita de todos modos al grupo para que esté disponible. Y Majo, no sé si quieras pues concluir con algún comentario. Pues no, como decía el doctor Rosenberg, pues usarlo. Nosotros no lo usamos día a día porque también no sabemos cuándo va a haber. Entonces, los pacientes que no tenemos considerados como alto riesgo o bombas muy largas, no ponemos antifibrilítico. No hemos tenido sangrados en esos pacientes y y pues nada, efectivamente hay que seguir las guías y lo ideal es tener todo para que el paciente le vaya bien, pero pues hay que trabajar con lo que tenemos y hacerlo lo mejor que podamos. De acuerdo. Muy bien, Majo, muchas gracias. No sé si existe algún último comentario. Sí, nada más uno que se me olvidó. Adelante. En relación a la vida media de los antifibrinolíticos hay que recordar que es ultra corta, ¿no? Entonces, el riesgo real de disminuir el sangrado o la necesidad de hemoderivados asociadas a la monodosis, pues es igual a que no le pongas nada, ¿no? Porque estás disminuyendo el riesgo de la incisión quirúrgica y del inicio de la bomba. Por ejemplo, en el mejor escenario, pues pasan 2 vidas medias a las 2 horas, y entonces el efecto prácticamente es nulo, ¿no? Por eso es que siempre se recomienda tener una dosis de mantenimiento. De acuerdo. Uh-huh. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Bueno, pues de no ser así, Majo, muchas gracias. La verdad es que fue un tema bastante enriquecedor, seguro. Me dio mucho gusto que haya muchos anestesiólogos. Sé que hay muchos anestesiólogos en formación y que a final de cuentas seguramente les va a ayudar mucho durante su caminar por la cirugía cardíaca. La próxima semana, ahorita el doctor Oscar Gutiérrez le toca presentar a él, ya nos dará ahí el tema. No sabía, pero que no le agarre de sorpresa. Pues que toca a la hermana República. República de Mérida. Gracias, Oscarito. Sí, estamos al pendiente, amigo. Mañana les paso los artículos, ¿no? Yo siempre. Bueno, pues muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. A seguirse cuidando. Bueno.